Esta noche en la Dos Noticias, Fernando Bañolas, candidato de Coalición Canaria al Congreso por Las Palmas. Buenas noches, señor Bañolas. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, le queríamos preguntar primero que nos diera una primera impresión de este fin de semana de campaña electoral. ¿Cómo ha sentido usted el pulso de los canarios? Pues muy bien, la verdad que ha sido un fin de semana intenso, pero mis compañeros canarios, la gente de Canarias ha entendido la necesidad del mensaje de Coalición Canaria y la verdad que me siento muy a gusto en la calle cuando hablo con ellos y cuando les pido el voto. Señor Bañolas, porque ustedes han puesto en marcha el siguiente lema: habla canario, pero ¿cuál es exactamente la interpretación? ¿Es habla coma canario o habla canario? Pues es sin coma, pero lo que intentamos decir son las dos cuestiones a la misma vez. Es habla canario para que los canarios, y canarios son todos aquellos que han vivido o han nacido en Canarias o viven y participan de su proyecto de vida en Canarias, que hablen, que demanden cuáles son sus necesidades, y el otro es habla canario, es habla de tus problemas. ¿Cuáles son los problemas que tiene Canarias ahora, en el 2008? Pues son varios, ¿no? El primero es nuestra financiación, nuestro régimen económico y fiscal, que pretendemos que el Estado cumpla con él y que la inversión media que se hace en el territorio peninsular se haga también en Canarias. También hablamos de nuestro estatuto y de las competencias para el autogobierno de Canarias, hablamos del control de puertos y aeropuertos, hablamos del mar Canario, hablamos de nuestras costas. Hablamos también de nuestras necesidades de inversión en los sistemas públicos, en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, basados sobre todo en la población. Somos ahora 2 millones de habitantes, en el año 99 éramos 1,5 millones y todavía percibimos por parte del Estado la financiación como si fuéramos ese 1,5 millones de habitantes. Luego hay un déficit importante en la gestión de los servicios públicos, y los temas que quizás más preocupan ahora a los canarios en la calle son la inmigración, el paro y la seguridad. Señor Bañolas, vamos a hablar de la inmigración. ¿Qué significa para un canario cada día que llega una patera a sus costas? Pues significa un drama, porque los canarios hemos sido inmigrantes y conocemos el fenómeno perfectamente. Ya veníamos advirtiendo desde Canarias que se iban a producir de bandadas importantes de personas desde el norte de África hacia Canarias, y se han ido produciendo a lo largo de todos estos años, ¿no? Y creo que tanto los gobiernos del Partido Popular o del Partido Socialista han hecho muy poco por el control de la inmigración. Somos la frontera sur de Europa y yo creo que desde el Estado se tenía que haber previsto las cuestiones de inmigración y se tenía también que haber llegado a un consenso con Europa. Se ha llegado tarde y mal, y son muchos los miles de muertos que han quedado por el mar. Siguen viniendo cayucos a diario, hasta ayer llegaba otro cayuco, y seguirán viniendo mientras el Estado español y Europa no se tomen con la seriedad prevista el tema de la inmigración. Por otro lado, tenemos también la inmigración que nos viene fundamentalmente por puertos y aeropuertos, que creemos que también hay que atajarla y que de una forma decisiva hay que controlar a las personas que vienen por puertos y aeropuertos, porque Canarias es una tierra limitada, somos islas, y hemos subido un incremento poblacional muy importante en los últimos años. No decimos que no a la inmigración, pero decimos que hay que controlarla. Señor Bañolas, además del tema de la inmigración, hay otra segunda parte que deriva del tema de la inmigración, que es la llegada de menores. ¿Qué exigen ustedes al Gobierno central en relación a la llegada de menores a Canarias? Ahí sí somos inflexibles. El Gobierno central debe ser el que tutele a los menores inmigrantes. Hasta ahora había un acuerdo con el Estado de que Canarias tendría hasta 300 menores en sus centros, y ahora mismo tenemos más de 1.000 menores. No se ha hecho una política activa por parte del señor Caldera para trasladar los menores a otras comunidades de la península, y ha sido el propio Gobierno de Canarias el que ha tenido que tomar la iniciativa. Pero es un tema para nosotros muy preocupante, porque los menores llegan a Canarias pensando que al día siguiente pueden trabajar y se encuentran con unas leyes que hacen que tengan que permanecer en centros y formarlos, darles un idioma para que después se puedan integrar a la sociedad. Ha sido un coste importante para el Gobierno de Canarias, que evidentemente lo va a seguir asumiendo, pero entendemos que el Estado debe ser más firme en las políticas de menores inmigrantes no acompañados. Lo hemos intentado también a través del Parlamento con alguna propuesta de ley y no de ley,
y no han salido adelante porque el Partido Socialista no las ha apoyado. Fernando Bañolas, Radio Televisión Española puso en marcha una campaña para que los espectadores, los ciudadanos, preguntaran a los políticos con vistas a las elecciones del 9 de marzo. Vamos a ir escuchando algunas de esas preguntas y usted va respondiendo. Vamos a ver la primera. Todo el mundo está muy preocupado con la inmigración ilegal, la inmigración de cualquier tipo. Sinceramente, la inmigración considero que es preocupante, pero es necesaria. A mí lo que realmente me preocupa es la inmigración de delincuentes. Verán, a la vez que van viniendo inmigrantes, también van viniendo inmigrantes que delinquen, que son delincuentes. Y mi pregunta es, ¿por qué no cogen a estos delincuentes inmigrantes y los vuelven a mandar a su país? No tengo por qué estar aguantando yo encima de los delincuentes que hay aquí, también los delincuentes que hay fuera. Muchas gracias. Señor Bañolas, ¿qué contesta a este ciudadano? Estoy de acuerdo con que la migración es necesaria en Canarias y es necesaria en España, pero como decía antes, debe ser una migración reglada y controlada. Evidentemente, quien entra en el país debemos conocer de dónde viene, dónde proviene y a qué viene. Y evidentemente los inmigrantes tienen que venir ya con un trabajo, con una posibilidad también de, a través de traer ese trabajo, pues tener una vivienda y insertarse plenamente en esta sociedad. Estamos de acuerdo en que quizás la parte negativa de la migración es esa, algunas personas que llegan con antecedentes penales y que después siguen desarrollando actividades delictivas tanto en Canarias como en España, y probablemente es la parte que más preocupa a los ciudadanos. Señor Bañolas, vamos a hablar de la financiación, que decía también al principio que era uno de los temas clave para estos próximos 4 años. Canarias se maneja con una financiación que llega a un baremo de 1999. Han pasado casi 10 años. ¿Qué efectos tiene eso, por ejemplo, en sanidad y en educación? Pues evidentemente en sanidad, que es uno de los servicios que más se ha resentido en estos tiempos, a pesar del esfuerzo importante del gobierno de Canarias y de las inversiones, significa que de cada 100 canarios, 25 no reciben financiación por el Sistema Nacional de Salud. Eso significa que evidentemente para el sistema es un sobrecoste. Necesitamos ese dinero no solo para mejorar las infraestructuras, sino para mejorar también los sueldos de aquellos que trabajan en el sistema de salud, y evidentemente eso hace que en Canarias no se pueda desarrollar acorde a la velocidad que crece la población. ¿Y en la educación? En la educación todavía es peor, porque la educación fue una de las transferencias que recibimos hace ya más años con un gobierno socialista aquí en Canarias. A mi juicio no fueron buenas transferencias, fueron unas transferencias hechas a coste real sin saber las necesidades de futuro de la educación de Canarias, y ahora mismo tenemos, por ejemplo, unos conflictos importantes en educación, y una de las cuestiones que se pone encima de la mesa es la remuneración de los profesionales. Y así también es necesario nuevos colegios, nuevos institutos, y evidentemente mejorar también el sistema educativo por el fracaso escolar que existe. Todo eso evidentemente necesita una financiación adecuada, como han recibido otras comunidades autónomas en esta última legislatura, sobre todo los catalanes o andaluces, que a través, en el primer caso del PIB, por el segundo de la población, han adecuado sus nuevos estatutos y la nueva financiación de sus sistemas públicos. Fernando Bañolas, tenemos una pregunta relacionada con la educación que nos ha dejado un ciudadano también en YouTube. Vamos a escucharla. ¿No sería posible, al ser ahora la educación superior un problema europeo, que la propia Unión Europea destinara en sus presupuestos programas de becas para los estudiantes europeos? Y de no ser así, el gobierno incrementaría la cuantía para equilibrar este desfase, y además de eso, ¿podría disminuir el umbral de renta para acceder a esas becas? Muchas gracias. Yo pienso que la política de becas tiene que ser transferida también a las comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas las que tienen el contacto directo con su gente, y también son los que llevan las políticas o las inversiones en las universidades de cada una de las comunidades. Nosotros reclamamos también esa política de becas porque muchos jóvenes canarios tienen que salir fuera de Canarias a estudiar. En el caso de Ciencias de la Salud, venimos diciendo que hay que aumentar o quitar el número clausus de una vez por todas, que las universidades canarias podían tener más estudiantes, y no nos han hecho caso. Se ha aumentado en un número muy pequeño de 55 a 80 plazas, y siguen saliendo jóvenes canarios a la península o a otros países a estudiar. Por eso creemos que esas competencias deben radicar en los gobiernos autónomos.
Señor Bañolas, hablando de ciencias de la salud, que lo acaba de citar, usted es médico. Sí. ¿Qué lleva de su experiencia como médico a su trayectoria política? Pues sobre todo, yo creo que ha influido mucho mi actividad profesional en mi desembarco en la política, sobre todo porque conoces a la gente, conoces los problemas. Yo soy médico, he estado en varios pueblos del norte de Gran Canaria, y yo creo que la cercanía, el saber escuchar, yo soy una persona paciente, que me gusta escuchar, que me gusta dialogar. Creo que la generosidad es muy importante entre las personas, y yo creo que eso me ha llevado a abrir las puertas de mucha gente, a conocer las problemáticas, y por fin pues di el paso a la política. Pues vamos con otra pregunta, también relacionada con la medicina, que nos han dejado los ciudadanos. Vamos a verla. Me gustaría preguntarle a todos los partidos políticos qué piensan sobre la ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué opina? Es un tema controvertido. El aborto es un procedimiento que también tiene sus problemáticas y es peligroso en algunas ocasiones. Entonces, yo creo que siempre desde el punto de vista médico se han puesto unos límites al aborto, y a partir de esos límites es mucho más complicado. Habría que hacer unas condiciones muy concretas y bajo personal muy altamente cualificado, ¿no? Por encima de unas semanas, ¿no? Yo creo que es un tema controvertido, pero sobre todo yo lo hablo desde el punto de vista médico, por la salud también de las mujeres. Pero, señor Bañolas, Coalición Canaria, que ha pactado siempre con el partido que estaba en el gobierno, que ha pactado con el Partido Popular y con el Partido Socialista, claro, en un tema como el de la ley de plazos es comprometido. Mucha gente opina, ¿dónde se quedan las ideas de Coalición Canaria? ¿Están cerca de una idea progresista, más conservadora? ¿Cómo se sitúa cuando en realidad hay temas, como usted dice, ¿no?, muy comprometidos, como el de la ley de plazos? Más progresista, sin duda. Sobre el lado más progresista nos situaremos siempre de Coalición Canaria. ¿Quién prefiere que sea presidente ahora mismo, Zapatero o Rajoy? Yo prefiero que Canarias tenga voz directa, que consiga grupo en el Parlamento y que pueda transmitir las necesidades de primera mano de todos los canarios. Vamos a dar paso a una pregunta relacionada con el momento del voto, con el 9 de marzo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que en una sociedad dicha democrática nunca se deja la palabra a los que nunca han votado ni piensan votar en el futuro? Sobre el peso de la abstención, señor Bañolas. Hombre, la abstención significa para mí el descontento. Yo creo que cuando se aumentan los niveles de abstención es que la población, que los ciudadanos están bastante descontentos con la actividad política. Quizás últimamente ha estado demasiado crispada la vida política en España, y especialmente en Canarias se ha trasladado esa crispación de forma notable. Yo creo que cuando no nos oímos, ni podemos dialogar, ni podemos consensuar las cosas, pues evidentemente eso se le transmite como algo negativo a los ciudadanos. Yo creo que eso es en parte cuestión de los políticos, que tenemos que de una vez por todas pues defender aquello en lo que creemos sin llegar a lo chabacano y al insulto. Señor Bañolas, en comparación con otras elecciones anteriores, ¿ve entusiasta al canario para estas del 9 de marzo? Sí, yo sí lo veo al canario entusiasta. Yo creo que el canario ha entendido que hay unos momentos malos, unos momentos de crisis, y que es necesario que Canarias siga teniendo una voz nacionalista en Madrid, en el Parlamento y en el Senado. Si en esta pasada legislatura, en tiempos de bonanza, no hemos sido tratados de forma adecuada, hemos sido maltratados por el actual gobierno, sobre todo en los últimos presupuestos, Canarias es una tierra que por sus singularidades pues es mucho más lábil a las crisis económicas, y además se van a sustentar sobre todo en la construcción y en el sector servicios, que es nuestro principal modo de vida. Entonces, evidentemente, los canarios temen a los próximos años y quieren que haya una voz, como tienen otras comunidades, que los defienda. Si estuvieran los resultados muy reñidos el 9 de marzo entre Partido Popular y Partido Socialista, ¿a quién apoyaría a Coalición Canaria? Yo apoyaría a aquel partido que de verdad
tenga en cuenta los intereses de Canarias, que tenga en cuenta el programa de Coalición Canaria y tenga en cuenta las reivindicaciones de Coalición Canaria, sobre todo el nuevo estatuto, con las nuevas competencias, con la nueva financiación respecto a la población. Vamos a hablar de un tema que también preocupa, la autocrítica que se exige a los políticos. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez se plantean este tipo de datos con voluntad autocrítica? Y en caso afirmativo, ¿qué parte de culpa creen ustedes los políticos que tienen en relación a este desencanto generalizado con la política en España? Muchas gracias de antemano y saludos. Señor Bañolas, vamos a llevar esta pregunta a Coalición Canaria. Si ustedes hacen ahora autocrítica de estos últimos 4 años, ¿qué le pasa por la cabeza? Evidentemente sí hacemos autocrítica de nuestra andadura política y más de estos últimos 4 años. Han sido unos años difíciles para Canarias y quizás teníamos que haber sido muchos más firmes en nuestras decisiones y en defender los intereses de Canarias. Yo creo que en especial en la provincia a la que voy a representar, pues también ha habido una crispación importante en estos tiempos y ha habido pues un cambio también en los resultados electorales de las autonómicas. Eso nos ha hecho pensar, y yo creo que la clave está en primero quitar este tinte tan duro que existe ahora mismo en la política, esta crispación, y sobre todo en que los políticos tienen que bajar a la calle, tienen que estar con la gente, tienen que estar con los ciudadanos, tienen que hablar con nuestros vecinos, porque es importante oírlos y es importante estar situados en sus problemas. A veces los políticos perdemos el norte y nos obcecamos con sacar hacia adelante algunas situaciones que nada tienen que ver con lo que en realidad nos están pidiendo nuestros ciudadanos. Bueno, pues vamos a volver a la calle, que son preguntas muy interesantes las que están haciendo los ciudadanos, las que han dejado en el YouTube. Decía, nos interesa saber lo que piensa la gente de la calle. Vamos a ver si esta pregunta le parece que es inquietante. Porque un dirigente político, digamos un presidente del gobierno, con trabajar tan solo 8 años, estar 8 años en la legislatura siendo el presidente, cobra el 100% de su sueldo para el resto de su vida y sin embargo yo, como obrero, tengo que estar trabajando 50 años para cobrar el 80% o quizás menos. ¿Qué pasa? ¿Que su trabajo es más valioso que el de un obrero que está al alto de un andamio? Yo todavía no he visto ningún político que se caiga de la mesa del Parlamento y se mate, pero sin embargo sí que he visto muchos obreros caerse de un andamio y matarse. ¿Qué le parece, señor Bañolas? Decía, ¿es más valioso el trabajo de un político que el trabajo de un obrero? Yo creo que es igual de valioso el trabajo de los dos. Es necesario el trabajo del político y es necesario también el trabajo del obrero. En política, pues tenemos que recibir también un sueldo por la actividad que llevamos a cabo. Y yo hasta ahora he sido alcalde de mi municipio y cuando deje de ser alcalde volveré a la medicina y volveré a cobrar lo mismo por el Servicio Canario de Salud, ni una peseta más ni una peseta menos. Señor Bañolas, nos queda 1 minuto de entrevista, así que tiene aquí en la 2 Noticias ese tiempo para invitar a los ciudadanos canarios que voten por él. Pues yo le quiero decir a los canarios y a las canarias que ahora más que nunca es necesario, es importante que Canarias cuente con una representación directa en Madrid, en el Congreso y en el Senado. Entendemos que se avecinan malos momentos en los que Canarias tiene que tener esa voz que hable de sus especificidades, que hable de sus necesidades, que reivindique para Canarias lo que le pertenece. Y los canarios estamos muy lejos de la financiación que reciben otras comunidades. Los canarios necesitamos unos consensos amplios en materia de inmigración. También necesitamos en seguridad que se aumente sin duda el número de efectivos y necesitamos de la policía canaria que en otras comunidades del Estado sí se apoya y necesitamos también que se tenga en cuenta que nuestro turismo, que nuestra industria necesita una reconversión importante de este sector en Canarias. Canarias es una tierra maravillosa, pero que al estar alejada más de 2.500 kilómetros del territorio peninsular y estar conformadas por islas tiene otra realidad distinta. Y Canarias debe ser ese centro estratégico en el Atlántico Sur que sirva de nexo de unión entre Europa, América y África. Sin duda necesitamos impulsar políticas en este sentido y ahora más que nunca es necesario que se hable canario también en Madrid. Por eso vota Coalición Canaria
y apóyanos a aquellos hombres y mujeres que vamos a defender los derechos de Canarias. Fernando Bañolas, candidato de Coalición Canaria al Congreso por Las Palmas, muchas gracias por haber estado aquí en Las Dos Noticias. Buenas noches. Gracias a ti.